Bueno, hoy vamos a tener en estudio, ya está aquí y ya está preparado para atender nuestros requerimientos el ingeniero agrónomo Federico Stanam, expresidente del Instituto Nacional de Carnes. En esa condición vino aquí a estudios de la radio, se bajó de un avión y yo creo que pasó por la casa, dejó la valija y vino para acá. Y bueno, y ahora lo tenemos como director ejecutivo de CUPRA. Yo dije mal el significado de la sigla, que correctamente es Cámara Uruguaya de Procesadores de Carne Aviar, ¿no? Procesadores avícolas. Ahí está, de procesadores avícolas. Exactamente. Bueno, ¿y qué supone esta nueva función para el ingeniero Stanam como director ejecutivo de una cámara que agrupa cuántas empresas? Bueno, Uruguay tiene 8 plantas de faena y hay 7 de ellas que están agrupadas en la cámara y representan el 97-98% de la faena quienes están agremiadas. Esto es primero una gran alegría para mí y segundo un gran desafío. Conocí el sector, aprendí a conocer el sector durante mi gestión en el instituto, lo valoré muchísimo y se dio la oportunidad de asesorarlos al principio durante unos meses en temas estratégicos, básicamente mirando cómo encarar las exportaciones, cómo hacer el desarrollo exportador del sector. Y el 1 de junio de este año me propusieron integrarme más formalmente para tener una actividad más enfocada a la representatividad gremial como director ejecutivo. Bueno, aquí estamos. Una nueva función para una producción como la de carne de ave, que es la más consumida en el mundo, ¿no? Y también la que más se comercia a nivel mundial. Exactamente, es como tú dices, y aparte es la que más crece, porque en realidad producir carne aviar es relativamente fácil y programable. Es una carne que en el menú de proteína animal es la más barata y por lo tanto es la que tiene mayor capacidad de ocupar los espacios de aumento de demanda por todas esas variables. Y el comercio internacional, si tomamos los últimos 5 años, ha crecido alrededor de un 12, un 13%, lo que se comercia. Son unos 15 millones de toneladas. Más o menos, sí, 14, mundial. 15 millones de toneladas. Y el comparativo con la carne vacuna son 10, ¿no? Sí, exactamente. La carne vacuna era alrededor de 10 millones de toneladas, estos 13 y creciendo, ¿no? Uh-huh. Lo que cuesta que crezca, si bien creció en los últimos años, es el consumo interno. Bueno, sí, exactamente. El consumo de alguna manera está estabilizado. Hubo un leve incremento el año pasado. El año pasado, según los datos de INAC, cerró en 20,8 kilos per cápita. A la fecha hay más faena que el año pasado en términos de cantidad de aves faenadas, así que suponemos que la cuenta quizás este año también indique un leve aumento. ¿A qué se debe? Y bueno, los precios relativos. La carne vacuna está más cara, la carne aviar pasó unos 5 o 6 meses de precios relativamente bajos en el mercado interno, desde febrero hasta ahora, y eso ha incentivado seguramente el consumo de carne aviar. Yo le comentaba a los colegas hace unos días cuando se presentó un informe de INAC precisamente sobre el mundo de la carne ovina, que todavía estamos muy lejos del consumo que hay en Argentina o en Brasil, ¿no? Que está en el doble prácticamente. Exacto, carne aviar, ¿no? Carne aviar. Sí, por supuesto. Sí, es bien interesante, Javier, lo que tú comentas, porque INAC realmente está muy involucrada en todo lo que es el sector de carne aviar. Cuando digo muy involucrada es que las distintas áreas en las cuales trabaja en INAC algo tienen que ver y cada vez más con la carne aviar. Y ese informe que tú mencionaste se refiere justamente a un análisis, no tanto de estudiar el mercado mundial, por supuesto se ponen las coordenadas principales de lo que es el mercado mundial, pero apuntando cuál es la situación de Uruguay hoy para poder acceder a los mercados. Ese trabajo es realmente muy bueno y sin duda que es el puntapié inicial para una hoja de ruta de trabajar y mejorar el acceso de Uruguay para la carne aviar. En ese informe se señalan que las grandes oportunidades de mercados para Uruguay serían China, Arabia Saudita y Hong Kong. ¿Ustedes lo ven así también? Sí, está buenísima la pregunta, Lucas, porque en realidad nosotros tenemos un planteo un poco más amplio.
Estamos en cero prácticamente de acceso. Ese informe habla de que Uruguay hoy accede al 4% de lo que es el acceso posible a nivel mundial, y lo comparamos con la carne vacuna, que tiene más de 70, ¿no? Un dato que se ha manejado mucho. Entonces podríamos decir que Uruguay no tiene acceso. Entonces uno en primera instancia dice, Uruguay se merece, con el excelente trabajo que ha hecho con la carne vacuna, tener algo que refleje en todas sus carnes. O sea, Uruguay debería ser un gran productor de proteína animal, y una marca registrada, marca países. Tenemos muy buen acceso porque tenemos excelentes condiciones sanitarias y además capacidad de conquistar mercados. Esa es nuestra aspiración. Entonces, cuando uno mira así, hay otros mercados muy importantes. Uno debería compararse, en nuestro caso creemos que con Chile. Chile se desafió a exportar y dijo, vamos a los mejores. Y los mejores son China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y después el resto de los países. Entendemos que Uruguay debe apostar a eso mismo, pero a largo plazo. O sea, esto obviamente no puede ser algo que uno se lo idealice en poco tiempo. Lo que INAC propone es, bueno, ¿dónde pegamos los primeros tiros? Y hace una selección de mercados y hace una ponderación de costos-beneficios de pelear ese acceso, y selecciona esos tres. Y nosotros nos parece que está muy bien. Con esos tres mercados ya tenemos un enorme avance para empezar a construir un desarrollo exportador. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay que seguir buscando en los mercados. últimos años el único destino, por decirlo así, era Venezuela, ¿no? Que fue importante durante 4 o 5 años para alguna empresa. Yo diría que para todo el sector, porque casi todas las empresas o exportaron directamente, porque varias empresas exportaron. Acá exportaron 4 o 5 de las empresas, exportaron a Venezuela directamente, pero a las otras además remitían producción a las que exportaban. O sea que todo el sector exportó mucho hasta el 2014. Nosotros nos quedamos con esa película de Venezuela. En realidad Uruguay exporta carne aviar desde los 80. Aquí Calprica y Avícola Moro exportaban carne aviar rutinariamente desde aquella época. Resulta que cuando cae Pollos Moro se corta el flujo exportador. Calprica mantuvo algunas exportaciones, y en realidad recién cuando llega Granja Tres Arroyos al Uruguay en el año 2006 se retoman las exportaciones a los mercados que se exportaban tradicionalmente, básicamente países árabes. Pero ahí aparece Venezuela. Y Venezuela empuja a todo el sector a exportar, y mucho volumen, durante 5 o 6 años hasta que se interrumpe. Esa es un poco la historia. Ahora, se cae Venezuela y prácticamente quienes siguen exportando son Calprica, y deja de exportar, y sigue Granja Tres Arroyos con los mercados tradicionales, que son básicamente los países árabes, para un pollo de calidad, y los países de África subsahariana, Angola, Mozambique, Kenia, algunos más que van cambiando para lo que son las gallinas de descarte, que cumplen su ciclo productivo y van a ese mercado. Pero eso se viene reduciendo año a año, cada vez exportamos menos. Por eso decimos, estamos en cero. Es durísimo, pero es bueno reconocerlo porque hay que construir a partir de acá. ¿Y cuáles son las restricciones hoy por hoy? La principal restricción hoy es que no tenemos suficientes mercados abiertos. Esa es la principal. Después, por supuesto, el país se tiene que preparar, y eso significa una preparación a nivel público y una preparación a nivel privado. Público porque el país tiene que decir, tengo un estatus sanitario, tengo un nivel de inocuidad, nuestro producto es seguro de comer determinado, y tienen que poder venir una auditoría, revisar lo que hace la autoridad sanitaria y decir, efectivamente, lo que ustedes dicen están en condiciones de verificarlo y cumplirlo. Y no estamos preparados para eso, y nos tenemos que preparar para eso. Y a su vez las empresas, todas las que exportaron a Venezuela, lo hicieron porque Venezuela necesitaba producto y las habilitó rápidamente, pero hoy esas empresas no están habilitadas, tienen que mejorar su condición, están en ese proceso, para poder aspirar a China, para poder aspirar a Arabia Saudita nuevamente, para poder aspirar, ni que hablar, a Chile, a Unión Europea y a Estados Unidos. Entonces, todos tenemos que trabajar. Lo bueno es que todos pensamos lo mismo. O sea, acá tanto el gobierno
el INAC como el sector están convencidos que esto hay que hacerlo. Tenemos que trabajar para que Uruguay sea un exportador de carne aviar de manera sustentable, que no sea algo que se dio porque apareció una oportunidad, después desaparece la oportunidad y nos quedamos mirando el precipicio. Ese es el desafío en el cual estamos trabajando. Hace un par de semanas estuvo aquí el actual presidente de INAC, Conrado Ferber, y hablábamos de la carne aviar también. Mencionaba una no sé si auditoría, pero una reunión que mantuvieron con autoridades chinas y decían que no estábamos tan lejos de lograr una habilitación de alguna planta para exportar a China. ¿Cómo está? ¿Estamos lejos en general y hay alguna que se destaca o cómo está la situación allí? Bueno, exactamente lo que comentó el presidente de INAC fue que hubo un asesoramiento de técnicos chinos a Granja Tres Arroyos respecto de si sus condiciones, las condiciones de la planta estaban muy lejos para ser postulada una habilitación a China, a la autoridad china. Ajá. Y es exactamente lo que tú dices, no está muy lejos y además está muy claro algunas cosas que se tienen que hacer que no son de fondo para que esa planta esté en condiciones. Pero está todo el otro, que ese asesoramiento no abarcó las cosas que el Estado también, que el gobierno, que sobre todo el Ministerio de Ganadería tiene que hacer para poder resistir una auditoría y decir, estamos en condiciones de decir, el estatus sanitario es tal, se cumplen todos los requisitos que se tienen que cumplir, públicos y privados, la trazabilidad anda maravillosamente bien, resiste una auditoría, y la inocuidad, o sea, tenemos un programa nacional de residuos biológicos, los controles microbiológicos oficiales y los que se hacen en las plantas se están haciendo, se verifican, los laboratorios están certificados. Todas esas cosas son parte de lo que una auditoría revisa. Entonces, esa parte también hay que trabajarla. Y después hay otras empresas que no fueron asesoradas porque no lo pidieron, que está muy cerca también, porque uno más o menos sabe cuáles son los requisitos y hoy hay algunas empresas que con poca cosa podrían estar en condiciones. Lo importante es, repito, estamos todos convencidos que este es el camino, lo que tenemos que tener es un plan, combine lo público y lo privado y avanzar. Han pasado ya varios años, prácticamente estamos a 6 años y medio desde que se cayó Venezuela. Y eso significa que las empresas se están dando cuenta que quieren aumentar la producción porque tienen capacidad ociosa. En el momento que se exportó a Venezuela llegamos a faenar 42 millones de aves. Y ahora hoy estamos en 30 millones de aves. O sea, hay una capacidad ociosa tremenda. Entonces, todos quieren aumentar su producción. ¿Qué pasa si aumentan la producción? No hay dónde sacarla y se amontona en el mercado interno y se derrumban los precios en el mercado interno. Hay que estoquear el pollo. Bueno, nadie quiere que eso suceda. Eso ha pasado en estos últimos años y como que ahora se sabe, bueno, queremos crecer, no hay otra que mirar para afuera. Usted habló, ingeniero, del apoyo de las autoridades, ¿cómo se traduce eso? Por ejemplo, tanto del Ministerio de Ganadería como de INAC. Bueno, primero hablemos del INAC en primer lugar. INAC, una muy buena iniciativa que tuvo INAC el año pasado, o sea, en el primer año de la administración, fue presentar un proyecto en la Agencia Nacional de Desarrollo, un proyecto, una inversión importante sobre todo son consultorías, en la cual participan cofinanciando INAC, CUPRA y la Asociación de Fasoneros. Y la mayor parte, por supuesto, la pone ANDE. Esas 3 consultorías lo que buscan es analizar la problemática de los granos, o sea, buscar instrumentos financieros para de alguna manera gestionar mejor los precios de los granos y el abastecimiento de los granos, que representa casi el 60% de los costos. Es la clave, eso es clave. Entonces, estudiar qué instrumentos financieros se pueden dejar operativos para eso. Y después 2 consultorías que van a lo que hablábamos recién. Con gente del exterior seguramente se están desarrollando los términos de referencia, traer gente con experiencia en habilitar mercados para carne aviar y que les diga a las empresas los estándares que tienen que cumplir.
la parte edilicia, en la parte de gestión de procesos. Bueno, el Ministerio de Ganadería acaba de contratar a sí, pero es distinto. Yo no tengo bien los detalles. Sí te puedo hablar en detalle de esto que está haciendo INAC. Y eso participa Cupra y Fasoneros en reuniones de coordinación. Y lo bueno es que eso arrancó el año pasado. Bueno, ahora ya se concedió la consultoría de granos, se empezó a trabajar, se está trabajando en las otras dos. Entonces, esto ayuda mucho a marcar agenda y, por supuesto, que presiona al sector para trabajar. Eso es excelente. A nivel del Ministerio, quizás está un poco más atrasado el tema, porque, bueno, han habido una serie de cambios. Estamos en diálogo permanente con el Ministerio y lo que estamos tratando de construir con el Ministerio de Ganadería es una agenda clara que acompañe la de INAC y tenga las metas estas de ir abriendo los mercados y cumpliendo las condiciones para poder exportar. Pero con excelente relacionamiento con todas las áreas, con servicios ganaderos, todas las áreas de servicios ganaderos, con la Unidad de Asuntos Internacionales. Un excelente vínculo, excelente relación y un excelente ámbito y espíritu de trabajo. Así que estamos muy, muy ilusionados. No tengo la agenda, pero sé que el ministro de Ganadería la semana que viene va a estar recorriendo distintos puntos del país, del litoral, desde el sur al norte. Y creo que va a estar en una empresa. Efectivamente, comienza la gira el lunes a las 9 de la mañana por Granja Avícola del Campo. Granja Avícola del Campo es un caso interesantísimo porque es la única planta que está lejos del área metropolitana. Están todas entre Montevideo y Canelones. Esta está en José Enrique Rodó. Es la última planta que se construyó del año 2007. Se construyó apostando al máximo nivel tecnológico. Es una planta pequeña que faena el 4% de la faena nacional, pero tiene 50% de capacidad ociosa, ¿no? Muy automatizada y con una gestión realmente muy buena, con un enfoque muy fuerte hacia la calidad del producto, la calidad de los procesos, y yo diría que hasta con la curiosidad de que está gestionado por una persona muy joven, y que es mujer además. O sea que creo que es una joya del sector que vale la pena mencionarlo, porque uno a veces tiene el concepto de que el sector avícola es un sector antiguo, con poco empuje, y bueno, no es así. Y esto es un excelente ejemplo. La verdad que estamos muy conformes con que esta visita se inicie y, bueno, una visita muy importante para el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y que va a pasar por una de las empresas del sector. Estamos realmente bien entusiasmados con esa visita también. Me imagino que ahora en este rol que le toca, ¿estará diseñado algún plan de acción con objetivos concretos en cuanto a plazos y a logros a alcanzar? ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, nos gustaría tener un plan estratégico. Está, como dice en la página web, en obra. Todavía no hemos podido llegar a desarrollar un plan estratégico. Hace muy poco tiempo que estamos en esto. Pero Cupra tomó la decisión de fortalecer su capacidad técnica. Y, por supuesto, yo estoy incluido en esa decisión cuando me invitaron a participar, pero además se contrató una empresa especializada en comunicación institucional y promoción. Y entonces, hoy hay un equipo de 3 personas, incluido el presidente en ejercicio, que es Domingo Esteves, y con mucha más capacidad de elaboración de propuestas. A lo que hemos llegado es a marcar 3 lineamientos estratégicos fuertes para los próximos años y ojalá que en algún momento empecemos a elaborar un plan estratégico. Esos 3 lineamientos son: el primero, la mejora de la competitividad. El proyecto de INAC, el eje de ese lineamiento estratégico, pero hay otras cosas en las cuales tenemos que trabajar, que las estamos desarrollando. Segundo, mejorar la percepción del consumidor local con respecto a la carne de ave. Derribar algunos mitos. Seguro. Y sí, además INAC hizo 2 estudios, uno en el 2015 y uno en el 2018, sobre los hábitos de consumo de las carnes en general y de la carne aviar en particular en el 2014, y hay pautas que dicen alguna señal de por qué hoy el consumo es bajo en relación al que existe en otros países. Entonces hay cosas para hacer para mejorar el consumo interno y eso entendemos que es una oportunidad. Y la tercera es desarrollar el proyecto exportador. Esos son los 3 ejes estratégicos y en eso estamos trabajando. Construyendo en cada una, vamos un poco a demanda porque precisamos al INAC, precisamos al Ministerio de Ganadería, precisamos a la Cancillería y bueno, cada uno tiene sus problemas, sus agendas, sus prioridades
el gobierno arrancó hace casi 2 años y ha tenido que enfrentar los problemas que ya sabemos con el punto de vista de la salud pública. Entonces, quizás podríamos estar con las cosas más estructuradas en un plan, como tú decís, Lucas, pero tiempo al tiempo. O sea, lo importante es que estamos todos en la misma sintonía y ya van a ir apareciendo las hojas de ruta. Y bueno, la carne aviar siempre tuvo allí un tema del uso de las hormonas, de que no sé, que bueno, que la grasa, que los antibióticos. Bueno, las hormonas están prohibidas en Uruguay. Uh-huh. Sí, para vacunas. Para todo, o sea, es un gran mito. Hubo un expresidente de algún país sudamericano que en un momento habló del tema de manera bastante despectiva, pero generó sensación cuando un presidente dice algo, y eso fue muy malo también. Pero no se usan hormonas en la producción de carne aviar, porque están prohibidas, además porque técnicamente no tiene sentido. Un ave se faena a los 40 días, entonces no hay tiempo para que haya un impacto de hormonas en el crecimiento. Es muy juvenil el animal cuando se faena. De manera que no, hay que erradicarlo, y es una de las barreras que yo creo que el consumidor en general no piensa mucho en eso, pero hay un grupo de gente que sí lo tiene, y hemos escuchado en gente calificada algunos prejuicios respecto a la carne aviar, que no se coma, sino no comas tales partes. ¿Por qué tal cosa? Bueno, no es así. Bueno, hay tema para trabajar. Por suerte hay trabajo para hacer. Y en el tema grasa, hay un estudio que hizo el INAC por allá por el 2016, creo que fue, en conjunto con la Universidad Católica, y que también derribó algunos mitos. Yo me acuerdo que escuché los resultados en una Expo Prado y me fui tranquilo porque digo, ahora puedo comer el muslo con piel o la pechuga con piel, porque en definitiva era mucho más sano de lo que nos habíamos acostumbrado, aquello de que había que comerse el pollo sin piel. Yo me estoy enterando. Lo más rico. Lamento decirlo, pero voy a empezar a comer. Después podemos en otro programa traer los resultados y comentarlos, porque es bien interesante. Es mucho más sano de lo que incluso se pensaba, que la piel no era conveniente consumirla. Hay partes del pollo que con la piel tienen niveles de contenido de grasa que están por debajo de los límites recomendados que no se debería consumir. Así que ¿Y qué pasa con el contrabando? ¿Está entrando? Últimamente, primero, los precios en Uruguay han estado muy bajos, esa es la principal variable que frena el contrabando, pero también todas las medidas sanitarias y los controles fronterizos se incrementaron mucho en el último año y medio, y eso desalentó mucho el contrabando. Pero el contrabando, la presión está en la frontera, sobre todo la frontera con Brasil, que está y es muy difícil de combatir. ¿Y qué se importa? Básicamente se importa pollo, el pollo brasileño, que es un pollo más chico, congelado. Eso es básicamente lo que se importa, lo que se contrabandea. Ajá, pero no hay importaciones de... Bueno, no, importaciones sí, hay importaciones. Aquí llega básicamente, los volúmenes importantes vienen de Chile y algo de Estados Unidos. De Chile lo que más viene son supremas, de Estados Unidos lo que más viene son muslos. Son más bien productos que no llegan tanto al... ¿Y los traen las propias empresas o son...? No, son importadores, que normalmente importadores, alguno puede estar especializado en carnes aviar, pero otros importadores que traen carne vacuna también importan carne avícola. No sé si está al tanto, pero se habla mucho de inversiones del exterior en Uruguay. En el rubro avícola, ¿hay alguna empresa con intención de invertir en el rubro? ¿Empresa del exterior? Sí. No, yo no tengo información, no tengo información sobre eso, para Bien. nada. Además aprovecho para preguntarle, hablaba de la zona de influencia del sector, que es básicamente acá el área metropolitana, ¿no? Canelones, mencionaba también esta otra industria en el litoral. ¿Hay posibilidades de desarrollar el rubro también en otras zonas del país, considerando la
la cantidad de empleo que genera y demás. Sí, sin duda, sin duda. El tema es que las plantas están con capacidad ociosa, claro, y el mercado interno está muy abastecido. Las importaciones son más o menos el 5% del volumen, han venido creciendo, pero son más o menos el 5% del volumen. Para invertir en más capacidad o en nuevas plantas, hay que tener mercados abiertos. Yo dudo que haya inversores del exterior o los empresarios locales que inviertan en crecer mucho la capacidad de faena hasta que no haya mercados abiertos, que va a llevar años, ¿no? No es un tema que se resuelve en el 2022, esto es un proceso de años. Pero Uruguay, como decíamos hace un rato, es un gran exportador de carne vacuna, de carne ovina. Potencialmente puede exportar carne aviar, potencialmente puede exportar carne porcina. Los granos los tiene, están en la región. Creo que Uruguay es un país que se puede posicionar muy bien en el mundo, con más capacidad de exportación de proteína animal. Pero hay que abrir los mercados. La última, desde junio, ¿no? Que está 1 de junio. El 1 de junio. ¿Está comiendo más pollo? No, yo tengo una dieta bastante balanceada. Todas las semanas comemos pollo, toda la semana comemos pescado y toda la semana comemos carne vacuna, en más proporción, pero siempre tuvimos el hábito de consumir bastante variado. Lo que sí, en contacto con las empresas, he visto productos de valor agregado que no conocía, elaborados, que hacen las propias empresas, que son excelentes y que creo que pueden incentivarme el interés en probar algunos de estos productos más en forma rutinaria. Los he probado porque me han dado para experimentarlos, son excelentes, pechugas rellenas, arrollados, alitas condimentadas, muslos deshuesados, hay muchos productos y son excelentes, así que pienso que con el tiempo podemos incorporar algo más. Ingeniero agrónomo Federico Stanam, director ejecutivo de Cupra, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Lucas, como siempre, un gusto estar por acá y bueno, estamos a las órdenes y en todo lo que signifique difundir el proyecto y los desafíos del sector avícola, nos interesa mucho poder hacerlo.